El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, pues celebramos esta Eucaristía. Nos encontramos hoy nuevamente para alimentarnos con el pan de la palabra y con el pan, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que hoy nosotros celebramos el sábado después de la ceniza, el primer sábado de Cuaresma, los que vivimos el momento del miércoles de ceniza, es decir, el inicio de la Cuaresma. Pues hemos escuchado la invitación que nos hacía la primera lectura de ese día, que no era otra que el llamado a la conversión, a que cada uno de nosotros cambie algo quizás negativo en la comunidad, algo que obstruya mi relación con Dios o alguna cosa que no me permita verdaderamente vivir la justicia y la santidad, como lo decía la misma palabra de ese miércoles de ceniza. En este tiempo de la Cuaresma, la llamada va a ser intensa precisamente a la conversión. La vamos a escuchar muchas veces y quizás la propuesta va a ser de diferentes formas. Y eso nos va a dar a nosotros luces para ir adaptándonos también, o en todo caso, la palabra más correcta sería ir cambiando cada una de las cosas que tenemos que cambiar durante este tiempo de la Cuaresma. También recordábamos ese miércoles de ceniza que el Señor nos invita al ayuno, a la oración y a la limosna, o en todo caso las obras de misericordia. El ayuno, como ustedes bien lo saben, es privarnos de comer algún alimento, de comer carne o de comer algún alimento durante este tiempo de Cuaresma, especialmente los viernes de Cuaresma. Ese ayuno que se hace, ese privarme de algún alimento, no debo hacerlo simplemente por hacerlo, ¿no? Yo debo ofrecer ese ayuno, decirle a Dios: Señor, ofrezco este ayuno por el perdón de mis pecados, ofrezco este ayuno por las personas que no tienen que comer, ofrezco este ayuno por mi salud, ofrezco este ayuno por tal cosa. Por alguna situación concreta hay que verdaderamente nosotros proponer o decirle a Dios que uno coloca en las manos de Dios ese ayuno, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros ojalá que haya ofrecido el ayuno, ¿verdad? Cada uno. Luego nos llama a la intensificación de la oración. En estos días yo preguntaba: mira, ¿cómo está tu oración? Y me decía con la cabeza: no hago oración. Bueno, hay que hacer oración, hay que buscar el momento, buscar el tiempo de hablar con Dios, de presentarle a Dios mi acción de gracias, de presentarle a Dios quizás mi sufrimiento, de presentarle a Dios alguna petición, de también, la oración es también aprender de Dios. No solamente es pedir la oración, es aprender de Dios
¿Y cómo aprendo yo de Dios en la oración? Con la palabra. Yo puedo agarrar la Sagrada Escritura y hablar, que Dios me hable por medio de la palabra, para yo aprender de Él, ¿verdad? Entonces, intensificar nuestra oración, una oración con la familia, una oración en la comunidad, una oración personal. Intensificar siempre nuestra oración en este tiempo cuaresmal, estos 40 días. Y otra propuesta que nos hace la Iglesia, otra invitación por medio de la palabra, lógicamente, es la limosna o las obras de misericordia. También preguntaban estos días al inicio de la cuaresma: mira, ¿has hecho limosna? No, padre. ¿Has hecho alguna obra de caridad en la comunidad? Más o menos, ¿no? Entonces, este también es un tiempo para nosotros hacer obras de misericordia y proponerme, bueno, esta semana voy a visitar a un enfermo, esta semana voy a ayudar a aquella viejita o aquel señor, aquella señora que no tiene pan, voy a compartir con él, voy a llevarle esto que yo tal vez lo puedo hacer, o si tenemos un poco más, voy a regalarle la medicina a algún enfermo. Si sé de alguien que tiene un sufrimiento espiritual, ir a acompañarle, que esa persona se sienta acompañada, escucharle, acompañarle, a hacer oración con esa persona. Esas son las obras o la limosna que en todo caso también nosotros deberíamos hacer y intensificarles la palabra en este tiempo cuaresmal. Les decía que la constante va a ser la invitación a la conversión, a cambiar, a dejar las cosas malas de nuestra vida. Qué sé yo, pudiera decir muchas cosas: el egoísmo, la mentira, el rencor, la envidia, cualquiera de esas cosas que son pecado, cambiarlas por algo diferente. La pereza, bueno, qué sé yo, tantas cosas que nosotros podemos cambiar. Voy a cambiar, no hago oración, ahora voy a hacer oración. Ese también es un cambio que me va a llevar a mí a ser una persona buena, o en todo caso me va a llevar a ser un mejor cristiano y a dar testimonio de Cristo en la comunidad. Entonces, fíjense, hoy también resuena en este sábado, después de la ceniza, del miércoles de ceniza, resuena en la palabra de Dios, en el Evangelio, el llamado que Dios le hace quizás también a uno de sus discípulos, que luego se va a llamar Mateo, ¿verdad? Vemos la llamada que Dios le hace. Le llama, y el Señor pues se abre también a llamar no tanto a los justos, sino a los pecadores. Leví era un publicano, y por la comunidad que le rodeaba, por esa comunidad, era considerado una persona pecadora, porque era recaudador de impuestos. Por dicho, recaudaba impuestos. Le quitaba el dinero quizás a la gente, y estaba o trabajaba a órdenes del imperio romano. Entonces no era muy amigo del pueblo, no era considerado muy amigo del pueblo. Pero el Señor a esa persona publicana, a esa persona pecadora, como así se le consideraba a estos recaudadores de impuestos, porque ellos quizás no respetaban la ley y todos los días estaban tocando el dinero, eso era como una causa de considerarle impuro. El Señor se atreve a llamarlo, lo llama, pero lo llama para una misión, y lo llama para seguirle, o sea, para que sea uno de sus seguidores y uno de sus discípulos. Y él no le importó su condición, no le importó quizás su raza, no le importó que era visto como un pecador. Es tomado en cuenta para una gran misión, y a partir de ese llamado viene la conversión, porque Mateo, a quien el Evangelio llama primero Leví, Mateo va a cambiar de inmediato, se va a convertir y va a dejarlo todo, va a dejar su mesita de recaudador de impuestos o su oficina, va a dejar, digamos, lo material, lo pasajero, el dinero,
porque se dice que vivía muy bien, pero va a dejar esa comodidad por seguir al Señor. O sea, va a dejarlo todo y sigue al Señor. Eso es un paso de conversión, de cómo cambió, cómo Cristo, por medio de ese llamado que le hizo, cambió y le siguió y le siguió. Ciertamente en el episodio del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado aparece algo muy importante. Mateo quizás contento, alegre, feliz por este llamado que el Señor le hace, ¿verdad? Siente alegría y lo invita a su casa y le brinda una comida. Así lo deja ver el Evangelio, así lo deja ver el evangelista Lucas. Y bueno, a esa comida, lógicamente, ¿quiénes eran amigos de Leví o de Mateo? Pues otros recaudadores de impuestos, publicanos. Y seguramente también los invitó para compartir en la mesa con Jesús. Ciertamente hay algunas personas que creen estar más que Dios o creen que son más que Dios y que tienen más misericordia que Dios. Y en los tiempos de Jesús pues eran los fariseos y los escribas, y comienzan a criticar, o en todo caso comienzan a juzgar a Jesús y también a la gente que le acompaña en la mesa. Le están juzgando, le están criticando y se lo manifiestan a los discípulos del Señor. Bueno, y es que tu maestro no sabe que está comiendo con publicanos y pecadores. Pero el Señor se entera inmediatamente de este juicio, de esta condena que le quieren aplicar a él. Y son las palabras que llegan al corazón y que llegan al oído para nosotros también. Él les contesta, pues miren, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No son los santos los que necesitan quizás escuchar más de Dios, sino los que son menos santos, los que necesitamos más de Dios. Yo no he venido por los justos, dice la palabra, sino ¿por quién? Por los pecadores. Y así lo deja ver la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? ¿O por qué el Señor ha venido no ha venido por los justos, sino por los pecadores? Para que se conviertan, o en todo caso, para que nos convirtamos. Y hoy la llamada y la invitación, apreciada comunidad, hoy la llamada es precisamente a eso, a seguir a Jesús. Pero también algo que nos cuesta, a mí como sacerdote me cuesta, ¿cómo no? Y yo sé que a ustedes también, a seguir a Jesucristo con radicalidad, porque eso fue lo que le pasó a Mateo. Fue radical, por lo menos en los evangelios no dice que le dijo a Jesús que esperara o algo, ¿no? O sea, como lo muestra el evangelio, dice que Mateo dejó todo y comenzó esa gran misión de seguir al Señor. Bueno, nosotros también estamos invitados a la mesa. Quizás estamos invitados como pecadores, ¿verdad? A seguir a Jesús y a cambiar, a dar lo mejor de sí, a dar lo mejor como cristianos, para poder también alcanzar, cómo no, el reino de Dios. Pero sobre todo en esta tierra que somos peregrinos, y sobre todo peregrinos de la esperanza, dar testimonio de un Cristo amoroso, de un Cristo que vive, de un Cristo que reina, pero de un Cristo que también quiere que le busquemos y que estemos al lado de Él. Bueno, ojalá que seamos fieles, como dice el salmista, seguir fielmente los caminos del Señor con esa invitación que nos hace a la conversión y la iglesia que nos hace la conversión en este tiempo de la Cuaresma. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros y que sigamos este camino cuaresmal fieles al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,